Buen día, ingeniera. A continuación yo procederé a explicar sobre la lectura categorial como introducción. Como segundo punto procederé a explicar lo que son los elementos de la lectura categorial y como último punto tenemos los pasos de la lectura categorial. Entonces, una vez aclarado esto, empezamos con este primer punto. Tenemos la introducción de la lectura categorial. Como primera instancia tenemos que es la manera que tiene el lector para transformar un texto en su propia tesis. Como otra palabra, podemos decir que la lectura categorial es encontrar la estructura argumental y derivativa del ensayo. A continuación nosotros vamos a proceder a visualizar distintos elementos de la lectura categorial. Como primer elemento, en este caso tenemos lo que es la tesis. Bueno, en sí esta se clasifica en distintos puntos. Como primer punto tenemos que la tesis constituye la esencia y el núcleo del escrito. Bueno, como otro punto tenemos que esta se le puede otorgar como la pieza clave del rompecabezas. A su vez también, como otro punto tenemos que la tesis es la idea central de la estructura precategorial. Y a su vez como punto adicional tenemos que podemos encontrar la tesis y también formular la tesis. ¿De qué manera nosotros podemos encontrar la tesis? Es extrayendo lo que son las proposiciones y para formular la tesis es sustentando esas proposiciones. Como segundo elemento tenemos las proposiciones argumentales. Estas como tal tenemos que su función primaria radica en sostener, en sustentar, afianzar, mantener o incluso afirmar lo que es la tesis. Como otro punto tenemos, perdón, como punto adicional, sí, como otro punto también lo podemos decir, fundamenta el predicado de la tesis como tal, de lo que viene a ser el texto. Tenemos el tercer elemento que son las proposiciones subargumentales. Bueno, en este caso son las proposiciones que argumentan cualquier proposición argumental. Básicamente es eso. También lo podemos denotar como estructura categorial que soportan uno o distintos argumentos. Como otro elemento de la lectura categorial tenemos las proposiciones derivadas. Estas básicamente condensan y contienen las consecuencias categoriales. Estas pueden ser tanto como teóricas y prácticas. A su vez, estas desprenden, las prácticas y las teóricas desprenden de la tesis de una verdad argumentada. ¿Correcto? Como otro elemento tenemos las proposiciones definitorias. Estas en sí, como su nombre nos indica, básicamente definen y a su vez delimitan los términos importantes y significativos, es decir, de más relevancias de lo que básicamente es del contenido en el texto. Bueno, una vez aclarado los distintos elementos de la lectura categorial, vamos a proceder a explicar y a su vez a visualizar lo que son los pasos para la lectura categorial. En sí, los pasos de la lectura categorial podemos visualizar 5 pasos. En el primer paso tenemos la decodificación terciaria. Segundo paso es el análisis elemental. Tercer paso es identificar la tesis o columna vertebral del texto. Cuarto paso, confrontar la tesis o idea principal. Y quinto paso, releer el documento. Entonces, como primer paso tenemos que la decodificación terciaria consiste básicamente en comprender las ideas principales. Como segundo paso es elaborar el análisis elemental, que consiste en separar una a una las macroexposiciones principales. Tenemos también como tercer paso identificar la tesis o columna vertebral. Bueno, nos citamos lo que es un ensayo, donde tenemos que tomar en cuenta las proposiciones, estas se convergen y derivan del mismo. Como cuarto paso tenemos que confrontar la tesis o idea principal. Bueno, esta consiste en realizar el análisis del texto verificado de la tesis y confrontándola con las proposiciones. Y bueno, ya para concluir tenemos el quinto paso que es releer el documento. Este consiste en que se desarrolla una síntesis. Nosotros tenemos que realizar una síntesis teniendo en cuenta el análisis para luego plantearlo, ¿verdad? Tenemos que plantear esa síntesis, ese análisis en un esquema de ideas basado en el texto, ¿no? Bueno, como tal, se ha procedido a explicar los elementos de la lectura categorial, a su vez también los pasos de la lectura categorial, y de esta manera puedo concluir lo que viene a ser mi exposición de este tema.
de aprendizaje humano.